calendario C. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versos 41 al 52. Para recibir la palabra les voy a pedir que por favor se pongan de pies para leer en su Biblia, pero también escuchar la palabra. This is the time to read the Gospel, St. Luke, chapter 2, verse 41 through 52. This is the Gospel for today. Dice así Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio mío y libertador mío. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Las 3 lecturas que tenemos para hoy, para cerrar este año 2024, son bien interesantes. Porque la primera, como ustedes escucharon en la lectura, y muchos de ustedes llevaron en sus Biblias y tal vez en el celular, basada en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versos del 18 al 20 y el verso 26, habla de una experiencia bien interesante que si vamos a ser fieles con la palabra, vamos a tomar toda la porción desde el verso 12 hasta el verso 36. Y es la experiencia donde habla del sacerdote Elí y la experiencia que él tuvo con sus 2 hijos, Ofni y Finés. Y cuando uno mira con mucho cuidado lo que dice la palabra, habla de cómo se portaron esos 2 hijos. Ustedes recordarán que de acuerdo a como Dios estableció, tomando de la tribu de Elí, el encargo del sacerdocio de dirigir al pueblo en todo lo que tenía que ver en su relación con él y su crecimiento personal, él iba eligiendo, iban saliendo por familias, los descendientes iban siendo sacerdotes y así los varones también
iban tomando ese lugar para ministrar en el santuario al pueblo. Entonces Elí, el que le tocó ser sacerdote ese año, porque era por un año que le tocaba el sacerdocio a cada uno. Imagínense de tantas familias, una tribu tan grande, con hijos también. Había muchos que se morían que ni siquiera le tocaba la oportunidad de dirigir al pueblo y ser parte de esa oración. Pero Elí vivió esa experiencia con sus dos hijos, Ofni y Finés. Ellos dos se portaron muy mal porque administraban muy mal todos los preceptos que Dios había dado de cómo había que adorarlo a Él. Un ejemplo específico, que es el que trae la lectura, es que en el momento de los sacrificios hay un proceso donde el animal se quema para que ese humo suba ante la presencia de Dios. Es el primer animal de la manada que se trae delante de Dios, y como los sacerdotes viven de la mesa del Señor, ellos, en lugar de esperar que toda la adoración terminara, ellos mandaban a sus sirvientes a que antes que se quemara la grasa del animal, a ellos le sacaran su porción. Imagínese usted por un momento que nosotros los pastores comemos de la mesa del Señor. Si ustedes no diezman y no ofrendan, nosotros los pastores no tenemos un sueldo para vivir. Entonces imagínense que un pastor diga que antes de que se reciba la ofrenda, para contabilizarla, para reportarla, para ubicarla y usarla de acuerdo al presupuesto, el pastor venga y le diga: dame a mí mi sueldo primero antes de que se haga todo ese proceso. Eso es ir atravesado a lo que Dios dispuso. Hay que esperar todo un proceso para entonces recibir la bendición que toca. Pero los hijos de Elí no esperaban, mandaban a los sirvientes e incluso hasta amenazaban a los que estaban encargados de hacer el sacrificio, y no tenían más remedio que dárselo. Es lo que pasa hoy, ¿verdad? Que tantas decisiones malas en el mundo, una de dos: o les pagan para que digan sí, o los amenazan para que digan sí. Eso es lo que está jugando el mundo hoy. Entonces, dentro de todo ese ambiente, es que Samuel, no el pastor, Samuel, el hijo de Ana y el Cana, va creciendo. Ustedes recordarán que Ana era una de las esposas del Cana. Estaba Penina. Penina era fructífera en hijos, pero Ana todavía no le podía dar un hijo a su esposo. ¿Qué se parece eso? ¿Qué le recuerda eso? La experiencia de Sara, ¿verdad? Pero también la experiencia de Raquel con Lea, su hermana, Jacob. Que Lea daba hijos, las concubinas daban hijos y Raquel no daba hijos. Sin embargo, en la experiencia de Ana de venir siempre delante del Señor y rogarle por un hijo, cuando ella se lo pide, incluso hasta se llevó una reprimenda de Elí, el sacerdote, porque ella estaba tan angustiada en su petición, estaba tan metida en su oración y en su conversación con Dios, que Elí incluso creyó que ella estaba borracha. Y le dijo: mira, mujer, ¿qué haces tú aquí borracha? Entonces ahí fue donde ella le abrió su corazón y le dijo por qué ella hablaba, porque uno ora en voz alta también, no para que el pueblo lo oiga, pero uno ora en una manera que uno se puede oír. Y como ella estaba orando para el Señor y para ella, Elí solamente oía el murmullo y creía que su actitud medio caída, llena de angustia,
creía que ella estaba en esa situación. Y ella le dijo no, y le contó lo que ella estaba viviendo. Pero Ana no solamente le pidió un hijo a Dios, sino que se lo prometió a Dios. Imagínense cuántos de ustedes pueden haber pasado 9 meses, los antojos, toda la mala noche, esperando que el muchachito o la muchachita nazca. ¿Usted se imagina? ¿Usted le entregará a su hijo al Señor? No, usted dice, no, ese muchacho es mío. Ni siquiera se le da a veces gracias a Dios por haberlo recibido. Y Ana, sin embargo, a pesar de toda su experiencia, ella prometió que si Dios le daba un hijo, ella se lo entregaba a Dios. Y así fue. Ana tuvo su hijo, Ana entregó el hijo para que el sacerdote Elí lo criara en el templo y que él fuera llenándose de esa bondad y de ese Espíritu de Dios. Por otro lado, la lectura que encontramos en esa carta que le escribe Pablo a la iglesia que está en Colosas, en el capítulo 3, en los versos del 12 al 17, pero que también leyéndolo del 5 al 17, la porción completa, habla de lo que significa estar unido a Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias que hay de vivir unido a Cristo? Y es interesante porque hay traducciones de la Biblia que titulan la manera que la iglesia institucional la vivió, la porción bíblica, dice la manera de la vida antigua y la vida nueva. Pero me gusta más cómo la sociedad bíblica en la versión popular dice consecuencias de la unión con Cristo. Y Pablo le habla a ellos de una manera directa. Si ustedes pusieron atención a la lectura, ustedes se van a dar cuenta que es un reto lo que Pablo le está presentando a la membresía de Colosas, porque le habla de humildad, le habla de mansedumbre, le habla de tolerancia, le habla de todo lo que significa una vida entregada a Dios y que los frutos se ven. Porque usted puede decir que usted es muy consagrado, que usted ora mucho, pero mire, a veces hay actitudes que derrumban todo lo que usted dice. Es como dice el dicho, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Unido a esa carta de Pablo, recordamos cómo Pedro en su primera carta habla de que los que no son del pueblo de Israel, que Dios ha llamado, ese pueblo que va a ser llamado, ese pueblo que va a conocer la palabra, cómo se va a convertir en un linaje nuevo. Un linaje nuevo. Porque lo especifica bien. Antes, ustedes no eran pueblo. Antes nosotros no éramos pueblo. Si la palabra de Dios no se hubiera predicado en los caminos, en las casas, en los países, a través de cruzar los mares, sin mencionar con la facilidad que hay hoy, como lo estoy haciendo yo, imagínense, nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. No estuviéramos cantando aquí al ritmo de merengue, coritos de Navidad. No estaríamos contando cuántas bendiciones Dios ha dado durante el año, que eso es una muestra, porque si nos pusiéramos aquí a contar todas las bendiciones, no saldríamos de aquí, nos cogería a las 12 de la noche del próximo año nuevo. Pero dentro de todo eso, ¿dónde están también las luchas, las pruebas, los retos que también se han vivido? Porque nos gusta mucho, como dicen los colombianos, el huepajeo.
mucha fiesta, mucha bulla, pero se nos olvida que el Señor también prueba la fe. Que el enemigo anda zarandeando a los que son de Dios. Que uno tiene que estar velando y orando todo el tiempo para no caer en tentación. Que así como uno le pide a Dios, perdóname, también uno debe perdonar a otros. Habla también en Efesios, que es otra carta que Pablo habla. A Pablo le escribe en el capítulo 4, habla de mantener la unidad del Espíritu. Imagínense, yo soy medio tenebrosa, yo soy medio eléctrica, porque yo soy de las personas que a mí me gusta, y estoy condicionada a eso, psicológicamente y espiritualmente, a que cuando nos sentamos a una reunión, no es para soñar, no es para regar un montón de ideas para que otro la haga, sino es para sentarnos a hablar y determinar la estrategia para llevar a cabo un plan. Y ahí se distribuyen todas las responsabilidades. Y uno como pastor lo que tiene que hacer es ir supervisando y acompañando y estimulando y orando, pero nunca quitándole el trabajo al otro, porque cada uno va a dar cuenta de sí. Entonces, cuando uno habla de la unidad del Espíritu, no hay lluvia de ideas, no hay esto es mejor que aquello, no hay a mí no me gustó, ay, me encanta. No, porque es el mismo Dios trabajando en la vida de todos aquellos que le pertenecen, porque ya Dios tiene en su palabra su estrategia de trabajo. ¿Qué te dice a ti Dios? Que tú tienes que predicar. Vayan a predicar. No es eso lo que dice Mateo en la encomienda. No es eso lo que le dijo a Jesús antes de volver al Padre a los discípulos, aún diciéndole que se queden en Jerusalén, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en contra de ellos. Entonces, para predicar, ¿usted cree que hay que romperse la cabeza? ¿Sabe por qué? Porque donde no hay, no se puede hacer nada. Pero cuando Cristo pone en cada persona el espíritu de Él, todos a una piensan en lo mismo. ¿Cuál es como dice la tarea de la iglesia? Predicar el evangelio, hacer discípulos, y que esos discípulos también prediquen a otros y que se sigan multiplicando. En 1 Corintios 13, en Juan 4, en los versos 13 al 15, Dios habla de la paz. Y fíjense que la habla bien específico, no como el mundo la da, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo apareja. Dice una canción que haya paz en la tierra, que se haga la voluntad de Dios. Pero ¿por dónde tiene que comenzar esa paz? Por mí. Si yo no estoy en paz con Dios, jamás voy a estar en paz con los demás. Y nunca va a haber paz en la casa, nunca va a haber paz en el trabajo, nunca va a haber paz en el vecindario, en la escuela, donde yo me mueva. ¿Por qué? Porque si yo no soy portadora de esa paz que viene en la unión con Cristo, nunca va a haber paz. Los políticos
siempre van a trabajar pensando en ellos, en sus propios beneficios, en los beneficios de su propio partido. Nunca piensan en el pueblo, se les olvidan todas las promesas que hacen, porque ellos van a trabajar para ellos, no para el pueblo. Porque esos acuerdos que hacen, como yo digo siempre, a mí no me preguntaron. Porque si a mí me preguntan, mira, vamos a mandar una delegación a sentarse en las Naciones Unidas o en la OEA o con el gobierno X y me dicen de lo que van a tratar, claro que yo voy a dar mi opinión, claro que yo voy a pensar en cómo eso va a afectar a todo el mundo, por lo menos lo que esté cerca de mí, ¿verdad? Porque las experiencias son diferentes y a diferentes niveles. Pero ellos van con su propia agenda, deciden las cosas y vienen y se la bombardean al pueblo. Y el pueblo, ¿qué hace? Que en lugar de plantarse, porque como hablan de tanta democracia, debe plantarse el pueblo, porque el pueblo es el que pone a esa gente ahí. No es usted que va a las elecciones a votar por esos pitufos, para que ellos estén haciendo lo que les dé la gana, en contra inclusive de su voto. Entonces, esa paz de la que hablan los gobiernos nunca va a ser posible. ¿Por qué? Porque si no comienza por cada uno de nosotros, por cada uno de ellos, nunca la va a haber. Porque por eso es que también las profecías se siguen cumpliendo. ¿O es que a usted se le olvida que por un pedazo de pan que usted dé, por un abrigo que usted dé, o un pantalón que usted dé, o una invitación a una cena que usted dé, usted le resuelve el problema del año entero a una persona? No, usted la resuelve ahí y en ese momento. Pero la persona después viene el hambre, después viene el frío, después siguen los problemas y ajá. Y acuérdense que el Chapulín Colorado es de televisión. Chapulín Colorado no salva a nadie. El Evangelio de Lucas trae una pregunta bien interesante. Porque, fíjense, Ana y Elcana iban todos los años a las fiestas que estaban ya establecidas por Dios. El pueblo tenía 3 grandes fiestas: la de la Pascua, la de las semanas, que también se conoce como Pentecostés, porque al ser 7 semanas son 50 días, se llama Pentecostés, y la de las enramadas. Esas son las instituidas por Dios y después comenzaron a llegar otras, pero esas son las 3 principales. Y Ana y Elcana, después que Ana ya le entregó su hijo al sacerdote Elí para que él fuera criado y fuera educado en el templo, todos los años ellos iban y ella le llevaba siempre un manto. Pero fíjense cómo ella, confiando en lo bueno que estaba recibiendo Samuel, y también de lo que Dios lo estaba librando, por ejemplo, del mal comportamiento de los hijos de Elí, ellos iban, y es como si nosotros lo pusiéramos en el término nuestro moderno, iban a supervisar al niño, a saber cómo estaba el niño. Y la palabra dice en el verso 26 que Samuel crecía en sabiduría y en su relación con Dios. Entonces, ¿qué decir de Jesús con sus hermanos, con sus hermanas, con José, con María, que iban todos los años a Jerusalén para la Pascua? Y esa vez el muchachito le quedó entretenido. Pero la pregunta es, ¿olvidaron José y María
¿quién es Jesús? Porque para que ellos vayan de camino para Nazaret, creyendo que el muchachito va entre la multitud, entre la familia, los vecinos, la gente que iba y venía para las fiestas de todas partes del mundo conocido, que ellos vienen a darse cuenta, ¡ay, se quedó el muchacho! Y se devolvieron para Jerusalén. Imagínense, la Biblia dice que tuvieron 3 días buscándolo. Yo me imagino que a lo mejor lo hubieran encontrado pronto si hubieran tirado la alarma ámbar. Que inmediatamente viene un muchacho en Estados Unidos, se tira la alarma ámbar para notificar a todo el país que hay un niño que se perdió y hay que ayudar a buscarlo. 3 días pasaron cuando por fin, o sea que el último sitio donde ellos se imaginaron que Jesús podía estar era en el templo. Fíjese, ellos no pensaron en un primer momento, bueno, como venimos a ofrecer sacrificio, venimos a ofrecer ofrendas, venimos a adorar a Dios, no fueron a buscarlo primero al templo, sino que comenzaron a buscarlo en toda Jerusalén por donde pudieron. Y Dios sabe toda la gente que lo ayudó a buscarlo. Por último lo encontraron en el templo, hablando, escuchando, la gente del templo preguntándole. ¿Y qué dice María como buena mamá, verdad? Muchacho, ¿cómo tú te atreves a hacernos esto? Tu papá y yo hemos estado buscándote por todas partes, con una angustia tremenda. Y yo me imagino a Jesús con toda la calma del mundo. ¿Y por qué me buscaban? En los negocios, en las cosas de mi Padre, yo debo estar. Y fíjense que la palabra dice, Lucas recoge de toda su investigación y de participar en muchas de las cosas, recoge que ellos no entendieron lo que él les dijo, pero regresaron a Nazaret. Y al igual que Samuel, Jesús crecía en sabiduría. Claro que por allí usted se va a encontrar muchísimas teorías de que ese periodo de los 12 años a los 30, cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús se fue a Egipto y estaba aprendiendo por allá todas esas diabluras que había en Egipto, y eso era lo que podía hacer que él hiciera, caminar en las aguas, sanar enfermos. Esos son cuentos de vieja. Siempre va a haber alguien que va a querer pegarle una pata más a la mesa de 4. Jesús crecía, obedecía a sus padres, de paso aprendía la carpintería, que era el oficio de su papá José, y se preparaba espiritualmente y se fortalecía para el tiempo oportuno. Tres cosas. Estamos en el último año. ¿Con cuál de las lecturas bíblicas hoy, con cuál de las experiencias bíblicas hoy tú te confrontas o tú te identificas? Porque están el sacerdote Elí, están sus hijos, sacerdotes malos, hacedores de las cosas de Dios, malos administradores. Está Samuel, que es entregado para ser criado en las cosas de Dios. Pablo, que le escribe esa carta a la iglesia en Colosa y les va directamente a hacerle la diferencia entre lo que significa estar en los caminos de Dios, dejar la vida antigua y estar en una vida nueva. Y está la experiencia de José y María
ante la experiencia de Jesús que está haciendo su deber. ¿Con cuál tú te identificas hoy, último domingo del año? Porque claro, yo imagino que ya en el saludo, antes de comenzar el tiempo de gratitud, antes de comenzar la adoración y enfocarnos en la adoración, algunos ya tendrán su lista de propósitos para el año que viene. Pero como yo compartí una reflexión, esos no son propósitos, esos son supersticiones. Porque creen que si no tienen un propósito le va a ir mal. Creen que si no se comen las 12 uvas le va a ir mal. Creen que si no le dan la vuelta a la manzana con la maleta no van a viajar. Creen que si no se ponen la ropa interior amarilla o como en muchos países roja no van a tener abundancia durante el año. Pero dentro de toda esa presión de la sociedad que te está llevando, como ahorita tenía un pleito con el teléfono, porque tuve problemas para imprimir el sermón, para tenerlo así, y le digo al pastor que me ayude poniéndolo en su computadora para imprimírmelo. Pero cuando trato de abrirlo en el celular, Microsoft me está obligando a que abra una cuenta o le ponga una palabra clave. Entonces le digo yo al pastor, caramba, pero yo tengo mi cuenta, pero yo no me la sé de memoria, la tengo en la casa. ¿Y ahora qué hago? Lo hice como 3 veces. Pero el pastor me dice, pero si tú hubieses traído en una memoria portátil, para mí era más fácil ponerle en la computadora y sacarlo. Digo yo, bueno, pastor, pero es que esta gente quiere manipular a uno, quiere que uno piense como ellos piensan y no ellos, la máquina. Lo que ellos inventan es para controlar al ser humano y tanto da bueno. ¿Qué fue lo que se decidió? Yo no abrí otra cuenta. ¿Para qué? Si tengo una. ¿Qué me dijo el pastor? Sabio. Bueno, mija, agarra un papel y ponte a escribir algo que el Señor. Y lo hice, obediente. Mírenlo aquí, lo hice, fui obediente. Me senté a que el Señor me iluminara y me trajera a la mente todo lo que Él me había dado en prácticamente desde el noviembre que Betty me llamó para que predicara hoy. Y vengo caminando con todo eso y cuando ayer me siento para imprimirlo, el adaptador no me reconoce el printer. Imagínense. Y todavía hoy y aquí y ahora el Señor me está dando otro mensaje. Porque todo lo que le estoy diciendo, aunque está basado en la palabra de hoy, no es lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque el mensaje que yo casi nunca le pongo título es: sigue tocando el tambor hasta que Cristo vuelva. Entonces, cuando uno se identifica con las lecturas bíblicas, es a eso que invita. ¿Y con quién te identificas tú? ¿Con Elías el sacerdote? ¿Con Ana y Elcana que entregaron su hijo? ¿Con los hijos de Elí, Finés y Ofni, malos administradores? ¿Con María y José que se le olvidó quién era Jesús? ¿O el recto que presenta Pablo en esa carta a la iglesia de Colosas, en la que se alimenta de lo que dice Pedro en su primera carta y en Éfeso hablando de la paz? Y habla de la unidad del Espíritu. ¿Con quién te identificas tú? Porque dentro de 2 días, el martes, todo el mundo
fiesta. Y dice un corito que Cristo es la Navidad, y lo dijo muy bien Tamar, y lo enfatizó. Pero también dice que del mundo son los desengaños. Y te invita y te reta que no dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año. Imagínese, ¿a cuánta fiesta de noche no va usted? ¿A cuánto funeraria no va usted a cumplir con el requisito de dar pésame? ¿A cuántos matrimonios usted no va? ¿Y por qué el templo está cerrado a las 10:30 de la noche un 31 de diciembre? ¿Por qué? Porque yo puedo dar el testimonio de que yo en Corona celebré el fin de año hasta que me quedé sola en el templo. Así lo hice en Knickerbocker, hasta que me dejaron solita en el templo con el Señor. Yo dije, bueno, Señor, entre yo estar aquí contigo, que lo puedo hacer en casa, y gastar ese montón de luz, que era mucho que me pagaba, para tener el templo abierto, porque la gente quiere estar esperando que la bola de Manhattan baje, con la uva, con la copa, con la bulla, con la mesa llena de comida, que a veces se queda que parece que fueron los ratones que pasaron por ahí. Imagínense, ¿con quién te identificas tú para que tú puedas seguir en el año nuevo, en el año 2025, tocando el tambor hasta que Cristo vuelva? Porque en Navidad los comerciantes y los gobiernos se han dado la tarea de la mano de la iglesia institucional de ponerla dentro de un calendario que ni siquiera fue cuando Jesús nació, para que los comerciantes manipulen a todo el mundo y la gente que no tiene dinero para comprar que se deprima o que no quiera compartir porque no tiene con qué. No, hermano. Si usted está unido a Cristo, porque usted nació de nuevo, porque la vida antigua ya pasó y usted es una persona nueva, el hecho de que usted esté ahí es suficiente. Usted no tiene que llevar nada, porque el mejor regalo es usted. El mejor regalo es usted. ¿Por qué? Porque usted va a llevarle una seguridad que no importa lo que esté pasando, usted confía en Dios. Que no importa lo que le falte y usted crea que lo necesita, ya Dios sabe que usted la necesita y se la va a dar. Que Dios sabe que usted necesita estar sano. No se preocupe, créale a Dios que Dios levantó muertos. Entonces tocarás tú el tambor hasta que Cristo vuelva a partir del día 1 del año 2025. Ojalá que sea que estés muerto, o sea que estés vivo, que cuando así como a la iglesia en Apocalipsis el Señor le dijo, yo conozco todo lo que tú haces, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor, sea algo que usted vea y oiga, porque el Señor se lo dice a usted cuando Él vuelva. Cuando Él vuelva. Porque ahí es donde cuando el Señor vuelva con trompeta, lea su Biblia, cuando el Señor vuelva con trompeta, con ángeles, con todos los arcángeles, dice la palabra que todo el que esté vivo lo verá. ¿No es así que dice? Todo ojo le verá. Pero los que estén muertos se van a levantar de sus tumbas. Y los que son de Cristo van a estar con Él. Pero los otros, los que dijeron, no, ahora yo estoy joven, cuando yo sea más viejo yo busco de Cristo. No, yo estoy muy ocupado.
No puede ir al templo a la actividad de la noche porque hay mucha delincuencia. Hermano, vas a seguir tocando el tambor en el nuevo año hasta que Cristo vuelva. Dijo Jesús: en los negocios de mi Padre yo debo estar. Y dice un texto bíblico, pues yo siempre he sido mala para las citas. Eso yo nunca lo aprendí en los 2 seminarios y me tuve que tirar. Nunca puedo decir muchos textos bíblicos con libros, cartas, capítulos y versos. Pero dice que el que pone la mano en el arado tiene que cuidar de no mirar atrás. Porque cuando Cristo vuelva, sea que estés vivo o que estés muerto, el Señor va a decidir. El Señor ya sabe. Él ya sabe quiénes son. Porque Él lo sabe todo, como dice el Salmo. El Señor ya sabe quién va a ir a la derecha y quién va a ir a la izquierda. Así que, hermano, yo le invito, yo no sé si el pastor me lo va a permitir, pero tengo el espíritu. Tómese de la mano. Tómese de la mano ahí mismo, con el que tiene cerca. Tómese de la mano. Y los que están en el salón también. Tómense de la mano. Vamos a pedirle a Dios que Él haga su obra en este día. Porque dice la palabra, de acuerdo al aposento alto hoy, que también es en inglés, que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo. Y este es el tiempo que nos toca a nosotros presentarnos delante de Dios, buscando, de acuerdo a la enseñanza bíblica de hoy, quién es el reflejo tuyo para poder seguir tocando ese tambor. Oremos. Muchas gracias te damos, porque tú eres bueno todo el tiempo. Muchas gracias porque tu misericordia es eterna. Te alabamos, Señor, por habernos creado, por habernos hecho a tu imagen y semejanza. Pero sobre todo, Señor, por tu gracia, al ofrecer la salvación, aún habiendo fallado a todas y cada una de tus leyes. Así como tú dices que tú recibes un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, te pedimos humildemente que tú recibas al corazón que se presenta delante de ti y que quiere reflejarse en Samuel el profeta, en Jesús tu Hijo, que es modelo de una persona nueva, para que podamos tener ese valor y ese coraje de recibir el llamado a predicar tu palabra como lo hizo el apóstol Pablo. Que no tengamos miedo de mencionar tu nombre, que no nos avergüence de decir que este es el tiempo de buscar de ti, porque mañana puede ser tarde. Ayúdanos, Señor, a saber que no tenemos que prepararnos para decir algo, sino tener el conocimiento tuyo a través de lo que tú eres y como tú mismo te presentas en tu palabra, para que nosotros podamos hablar de ti y con ello dar el testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada
nosotros, en cada una de nuestras experiencias, desde los niños, los jóvenes adultos, los adultos jóvenes, los mayores, hacerte fiel hoy hasta que tú vuelvas. Que el sonido de ese tambor sea, Señor, como esa oración que se eleva a ti con el humo del incienso. Que nuestra vida sea una ofrenda como la que dio la viuda, que dio todo lo que tenía. Y que podamos, Señor, mantenernos velando y orando para no caer en tentación, para que mantengamos nuestros ojos puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa de oración donde reside tu presencia. Ayúdanos que así como hemos venido a adorarte, podamos salir, Señor, transformados, a que aunque esté la uva, aunque esté la comida, podamos nosotros darte gracias. Como tu pueblo dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias. Seguimos tocando tambor hasta que vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.